Teniendo en cuenta entonces lo que ya sabemos de que la coagulación es muy importante para evitar los sangrados, para evitar que tengamos todo tipo de este tipo de enfermedades, vamos a hablar primeramente de las manifestaciones clínicas que podemos tener en los pacientes que puedan tener alteraciones en la coagulación. La primera manifestación clínica que conocemos van a ser las petequias. Las petequias son una manifestación clínica que son unos punticos rojos menores de 2 milímetros que podemos observar en pacientes que tienen alteraciones en la coagulación. Es algo que normalmente vamos a ver en pacientes que se les puede hacer la prueba del torniquete. Recuerden que la prueba del torniquete la podemos hacer con cualquier cosa, un trapo o con el mismo tensiómetro, permitiendo así la aparición de estas manifestaciones clínicas. Son estos punticos que estamos viendo alrededor de toda esta piel. ¿Listo? Leyendo aquí, las petequias son áreas pequeñas, planas, rojas y discretas de sangrado en la piel, típicamente menores de 2 milímetros, que no palidecen ni son palpables. Suelen aparecer en declive del cuerpo, parte inferior de las piernas, y pueden observarse petequias en caso de trombocitopenia grave, frágil, cutánea y uso de glucocorticoides. ¿Cuál es un ejemplo clásico de encontrar petequias? El dengue. Encuentras a un paciente con dengue, probablemente si tiene una enfermedad bastante grave o avanzada, le van a aparecer petequias, porque recordemos que el dengue es una enfermedad que tiende a causar disminución de la hemostasia primaria, es decir, de las plaquetas. Entonces, esos pacientes pueden realizar la aparición de estas petequias. Y aquí al lado estamos viendo petequias a nivel de la mucosa oral, pero un conjunto de petequias que me van a formar esos saquitos. Entonces aquí tenemos la definición de estos saquitos que acabo de mencionar, solamente que acá lo estamos viendo en mucosa y acá lo estamos viendo en la piel. ¿Listo? A esto le vamos a llamar púrpura. Esa púrpura va a ser el conjunto de petequias que me van a llevar a un área mucho más grande de sangrado en la piel. ¿Listo? También va a ser plano y va a tener un mayor diámetro. ¿Listo? Entonces, la púrpura se produce por la coalescencia de petequias, es seca, se presenta en la piel y cuando es la púrpura húmeda se pueden presentar ampollas hemorrágicas, que es como la que estamos viendo acá. ¿Listo? La púrpura debido a trombocitopenia es plana y no palidece. La púrpura debido a vasculitis puede ser palpable y puede ser pruriginosa. Otra de las manifestaciones clínicas que es frecuente son los hematomas o equimosis. Esto lo vamos a encontrar en la piel, pero recordemos que también hay hematomas que se pueden presentar dentro de los músculos o de diferentes partes del cuerpo. Algo importante que debemos tener en cuenta ahí, que normalmente muchos pacientes pueden llegar por moretones, en este caso como les decimos nosotros, hematoma o equimosis. Debemos tener en cuenta el tiempo por el cual están pasando los diferentes hematomas. Hay pacientes que de pronto se caen, no se dan cuenta y les aparece un morado y te dicen, no me aparece este morado de la nada, pero puedes al hacer el examen físico de pronto encontrar otro morado en esa persona o hematoma o equimosis y saber que ya no es uno solo sino que son dos y tienen el mismo tiempo de desarrollo, nos puede llevar a pensar a nosotros en que una parte puede ser causada por un trauma. Es decir, una persona que se cayó, tiene un morado, un hematoma en la cara, uno en la pierna, y él no se dio cuenta que tiene otro en la pierna y con el tiempo llega y dice, me apareció un morado en la pierna, va a consultar porque eso no es normal. Si nosotros estamos constantemente viendo el tiempo por el cual están pasando esos hematomas, podemos ir considerando si es un hematoma que apareció después, después de esa caída, o al mismo tiempo, llevándonos a pensar que son hematomas traumáticos. No por el contrario, que son de aparición espontánea, que ya ahí nos lleva a nosotros a pensar que sí probablemente esté habiendo un problema de sangrado. Entonces, dejándolo claro, nos llega Juancito con un hematoma en la pierna, pero también tiene uno en la cara. Es muy importante nosotros determinar si son del mismo tiempo ambos hematomas para saber si son traumáticos. ¿Listo? Es decir, tenemos que aprendernos
esto, de que el hematoma primeramente va a ser azul violáceo, luego pasa a marrón y luego pasa a amarillo verdoso. Esto va a suceder por el cambio de la hemoglobina a biliverdina y luego a bilirrubina. Recordemos que esta bilirrubina va a ser no conjugada. ¿Listo? Una pregunta. Vale, lo que En personas con estudiamos. mucha melanina en la piel también se ve así. Estoy prestando atención, Color. profe. Puede pasar, sí. O sea, Lo que pasa es que muy oscura. oscura, ahí se va. Ah, no conjugada, Sí, conjugada. sí, pero lo que pasa es que no se van a ver tan claros porque va a haber el cambio de la oxidación, pero la piel no se va a ver igualmente. ¿Sí? Pero lo ideal es que si vas a ver el cambio va a haber verdoso, tú lo vas a poder ver tranquilamente. Ahora, estos hematomas, ya teniendo en cuenta lo que vamos a tener el tiempo, sabemos medir el tiempo, si es amarillo verdoso, si es azul, si es marrón, ya sabemos. También tenemos que saber la localización. ¿Listo? No es lo mismo un hematoma a nivel del glúteo que un hematoma en el rostro, en el ojo, porque podemos pensar en algo de violencia intrafamiliar o violencia en la calle, cualquier cosa o trauma. ¿Listo? En cambio, en localizaciones donde no son usuales, en la pierna, en el lateral del abdomen o algo por el estilo, nos puede llegar a pensar de que ya no es un evento traumático, sino que es un sangrado. ¿Listo? Otras manifestaciones clínicas que estamos hablando acá son el mismo hematoma, pero lo recalcamos acá que los que son de tejidos profundos nos llevan a pensar sobre todo en problemas de los factores de coagulación. ¿Listo? Entonces, si tenemos una hematrosis, hematomas a nivel peritoneal, hematomas subglúteos o por debajo de los músculos, ya son sangrados que son muy específicos de que probablemente estemos teniendo un defecto de la coagulación. Entonces, tengamos presente cuando tenemos pacientes con defectos de sangrado, vamos a poner en una balanza, es un problema de la hemostasia primaria o un problema de la hemostasia secundaria. Recordemos, primarias son plaquetas, secundarias son factores de coagulación. Entonces, nuestro primer enfoque es qué tipo de alteración estoy teniendo, plaquetas o factores de coagulación. ¿Listo? Y esto lo vamos a ir determinando a medida de las manifestaciones clínicas que van teniendo los pacientes, que son las que hemos ido hablando. ¿Listo? Que tenemos aquí petequias, púrpuras, hematomas, y obviamente no está de más mencionar que vamos a tener los sangrados por heridas mínimas. ¿Listo? Que eso lo vamos a hablar más adelante por una herramienta que ustedes pueden utilizar para determinar si el sangrado es importante o no. Porque muchas personas tienden a tener un sangrado mínimo y se asustan porque en su vida han tenido sangrado y llegan a consultarte de que están sangrando mucho porque es algo subjetivo. No es lo mismo mucho para mí que mucho para Juan, o mucho para Juan o mucho para Miguel, y así sucesivamente. Entonces aquí hacemos un paso a paso la hemostasia primaria, hablamos de esa formación inicial de los coágulos, donde va a depender principalmente de lo que es la pared del vaso sanguíneo y de las plaquetas. ¿Listo? Recordemos que esas plaquetas, cuando el vaso sanguíneo es expuesto, va a quedar el factor de von Willebrand ahí en la pared, en el endotelio, y la plaqueta se va a adherir y van a empezar a formarse esos coágulos e inician también la secreción de diferentes factores de coagulación. Aquí eso es lo importante que tenemos que tener claro, plaquetas. Y en la hemostasia secundaria, que ya después de que se secretaron todos esos factores de coagulación, vamos a ver toda la cascada que recordamos inicialmente. Esta cascada, pues es muy importante que se dé para que se dé esa red de fibrina para poder llevar a cabo el coágulo. ¿Listo? ¿Qué es importante entonces? La hemostasia primaria nos va a hablar de alteraciones mucocutáneas, es decir, de la piel, de las mucosas, como las petequias y la parte oral, sobre todo. Y los que son sangrados más profundos, vamos a hablar de hemostasia secundaria. Y ahí vamos sencillamente sabiendo, apenas me llega un paciente, que debo pensar. ¿Listo? Y la única enfermedad que me puede presentar doble alteración, es decir, de ambos tipos, es la enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener primeramente que identificar dos cosas importantes, lo que es un sangrado mayor y lo que es un sangrado no mayor. Este sangrado mayor es aquel que me baja o me disminuye a mí la hemoglobina por debajo de 2 gramos. ¿Listo?
o es aquel sangrado que me requiere de una transfusión de glóbulos rojos. Ese sangrado mayor también me puede ocasionar alteraciones a nivel neurológico, del corazón, de un órgano principal que sea importante. ¿Listo? Eso quiere decir que si yo tengo un sangrado bastante fuerte, una persona puede presentar un infarto, puede presentar una isquemia, puede presentar alteraciones neurológicas, síncope, lipotimia, etc. ¿Listo? Es decir, alteraciones de un órgano muy importante. ¿Listo? En este caso nosotros lo vamos a denominar como hemorragia mayor. Y obviamente esto va a ser bastante crítico y va a ser mucho más importante para nosotros prestarle atención a ese sangrado y determinar la causa. ¿Listo? Por otro lado, la hemorragia no mayor es totalmente lo contrario. No quiere decir que sea una bobada, pero quiere decir que es aquel sangrado que es menor de 2 gramos y que no me causa daño en algún órgano, pero que es un sangrado significativo. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a pensar, como dijimos inicialmente, el sangrado es subjetivo, para ti puede ser mucho, pero para mí es un poquito. Y es muy frecuente que en consulta los pacientes se asusten por un sangrado mínimo. ¿No, doctor? Por ejemplo, hay una manifestación clínica, vamos a adelantarnos un poquito. ¿Alguien sabe qué es la menorragia? ¿Ocurre algo? Sangrados menstruales, ¿listo? Entonces, sangrados vía vaginal que nos van a nosotros ir determinando por este tipo de escalas. ¿Qué sucede? Es muy frecuente que una paciente te llegue y te diga, doctor, yo sangro mucho porque es que yo me cambio la toalla 10 veces al día. Eso para mí no significa nada. ¿Por qué? Porque depende de la meticulosidad de la paciente. Si de pronto para ella 3 gotitas de sangre en la toalla ya para ella es un cambio, y para otra paciente 5 gotitas es un cambio, y para otra 10 es un cambio, eso es subjetivo. Entonces, nosotros debemos, primeramente, obviamente, ustedes deben creerle a la paciente, eso siempre presente, y empezar a investigar, pero deben tener claro que todo sangrado siempre va a ser subjetivo. ¿Listo? A menos de que ustedes tengan la prueba clínica de cuántas gasas se utilizaron con ese sangrado, o lo que estábamos hablando acá, cuántos gramos de hemoglobina se me han bajado posterior a ese sangrado. ¿Listo? Entonces, uno de los problemas principales que nosotros tenemos en el manejo del sangrado y el abordaje clínico del sangrado es que el sangrado siempre va a ser subjetivo y no podemos hacerlo de manera objetiva a menos de que tengamos estos parámetros como la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal en estos sangrados? Bueno, acá les ponía esta imagencita de lo subjetivo que es el sangrado para las personas. ¿Listo? Ahora, el objetivo principalmente es determinar hemostasia primaria, es decir, plaquetas, hemostasia secundaria, es decir, factores de coagulación. Y lo segundo sería si es hereditario o es adquirido. Recordemos un ejemplo, la hemofilia, y otro ejemplo, el dengue. No es lo mismo un paciente que empieza a tener disminución de las plaquetas de un día para otro, con fiebre, etc. Y nosotros podemos determinar que ese sangrado es adquirido y es por tal enfermedad. Lo mismo que sea hereditario. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es la que nosotros vamos a poder utilizar para tratar de hacer un poco más objetivo el sangrado. Entonces, nosotros no nos vamos a basar tanto en yo sangro mucho, doctor, usted no me entiende o algo por el estilo, sino vamos a coger esta herramienta que llamamos VAC y dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos, es decir, 4, 6, 3, vamos a determinar si es un sangrado grave o no. ¿Listo? Es decir, la probabilidad de que tengan un sangrado más frecuentemente. Entonces vamos a tener en cuenta los diferentes parámetros. Epistaxis, ¿saben qué es? Sangrado nasal. Los sangrados cutáneos, como son las que ya hablamos, petequias, etc. Hematomas. Sangrados por heridas menores. ¿Listo? Sangrados de la cavidad oral, que es algo frecuente en los pacientes que se cepillan y empiezan a sangrar por las encías, o en las extracciones dentales, como tenemos acá. La hematuria, que es el sangrado por la orina. Las cirugías, la menorragia, que ya hablamos. Los sangrados por parto. Los sangrados, los hematomas en los músculos, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ir determinando cada uno de estos. Si vemos al final, la mayoría nos van a hablar de que sí.
tuvo un sangrado, ya sea mucocutáneo o un sangrado gastrointestinal o un sangrado del sistema nervioso que requirió transfusión de sangre, quiere decir que es un sangrado bastante importante y que la probabilidad de sangrado que va a tener ese paciente va a ser un poco más alta, por lo que yo tengo que estar pilas ahí encima de ese paciente buscando a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en un sangrado gastrointestinal, un paciente que de pronto hizo popó y tuvo una rectorragia bastante grande y requiere de transfusión porque vimos que la hemoglobina bajó de 12, bajó a 8 y tocó transfundirle, quiere decir que estamos ante un puntaje de 4, así sucesivamente vamos marcando. Doctor, que yo tengo sangrado nasal desde que soy niño, ya tiene más de 10 años con ese sangrado, ya mínimo tiene un punto. Doctor, que me dura más de 10 minutos de sangrado, aquí yo no me hago nada y empiezo a sangrar de la nada, ya estamos pensando en que probablemente está teniendo un problema de los factores de coagulación ese paciente, ¿listo? O las funciones plaquetarias, ¿listo? Entonces, esta herramienta va a ser muy importante para nosotros a la hora de cualquier consulta que nos hagan, que tengo petequias, bueno, tienes petequias, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Que me hago una rayita con un cuchillo y empiezo a sangrar, bueno, vamos a ver, calificamos cuánto es ese sangrado, y dependiendo de todas esas manifestaciones clínicas, nosotros vamos determinando por medio de la herramienta cuál va a ser ese puntaje y probabilidad de sangrado, ¿listo? Entonces recordemos que nos van a llegar por diferentes tipos, hematomas, muy frecuentes los hematomas, frecuentes las epístasis, frecuentes también los sangrados gastrointestinales, sobre todo los que son vías bajas, hematoquesia, rectorragia, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Sí. Okay. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, Dime. es curiosidad, o sea, no es como muy, tiene que ver con esto, pero lo que pasa es que yo tengo un primo que cuando come mucho dulce empieza a sangrar por la nariz. Eso no tiene nada que ver con esto. No. ¿Por qué se da eso? Ahí sí tendrías que, si él sangra por la nariz tipo epístasis, relación con dulce ahí sí es muy raro, pero si lo tiene a tocar, hacer este paso a paso que estamos haciendo. Primero calificar qué tan frecuente es, a ver si es bastante serio, si dices que viene de hace tiempo, vemos, y vamos a ir haciendo historias clínicas, que es lo que vamos a venir hablando ahora, que es lo ideal. Obviamente tiene que ir a hacerse la consulta y hacer este paso a paso, y va a terminar donde el hematólogo, etcétera, con múltiples cosas, viendo a ver qué puede estar pasando, ¿oíste? Entonces, suponiendo que tenemos un paciente con sangrado activo, me llega el paciente, estoy en una urgencia y me llegó con una epístasis, doctor, estoy sangrando por la nariz, es muy importante nosotros saber si va a requerir alguna intervención, es decir, si ese sangrado va a requerir de que nosotros le administremos algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento, ¿listo? Entonces, las personas con sangrado activo y un trastorno hemorrágico sospechado son especialmente difíciles de tratar porque pueden requerir intervenciones para el sangrado antes de lo establecido. Se debe buscar primeramente la lesión anatómica, es decir, si tenemos tumor, si tenemos un disparo, un apuñalamiento, una herida, cualquier cosa, y debemos buscar también lo que son los exámenes de laboratorio. Lo que es urgente en estos pacientes, como tenemos un sangrado activo, lo primordial de nosotros es estabilizar siempre. No es que lo vas a dejar sangrando y bueno, tú verás si sobrevives de aquí a que salgan los laboratorios chéveres, si no, pues bueno, hasta ahí llegaste. No, tenemos que priorizar primeramente que el paciente deje de sangrar, ¿cierto? Entonces primero debemos ver qué tipo de intervención vamos a hacer. Algo que se tiende a hacer en las epístasis es colocar un taboramiento por compresión por medio de una sonda nasogástrica o utilizar sulfato de ácido de plata, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, disculpen. Y tenemos los que son bastante sistémicos, por ejemplo, el típico que les he mencionado, paciente con dengue, cuando empieza a tener sangrado, porque recuerden que no todos tienen sangrado, nosotros necesitamos subir
esas plaquetas. ¿Por qué? Porque ellos tienen déficit plaquetario, es decir, que tienen alteraciones de la hemostasia primaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Transfundir unidades de plaquetas. Recuerden que nosotros tenemos la posibilidad de transfundir glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados, etc. En este caso, lo que vamos a hacer es transfundir plaquetas. ¿Qué es lo ideal? Que esté mínimo a 50.000. ¿Listo? Porque recordemos que el valor normal es de 150 a 450. En algunos casos laboratorios lo hacen 500. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Nosotros hacer la transfusión de unidades de plaquetas. También tenemos la posibilidad de colocar fibrinógeno o vitamina K. Hay pacientes que necesitan la colocación de estos factores porque nos ayudan a mejorar ese sangrado. Hay otros medicamentos muy interesantes que tenemos por acá. Vamos a ver. Aquí tenemos el ácido tranexámico, que es muy utilizado también en los pacientes que tienen trastornos hemorrágicos y sobre todo hemorragias gastrointestinales, menstruales y todo ese tipo de sangrados que me ayudan a mí a mejorar la coagulación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Parar el sangrado, porque recuerden, te está llegando el paciente, está sangrando, pero tú todavía no sabes qué tiene. Ya. Entonces, lo importante es nosotros determinar, primeramente, estabilizar al paciente. ¿Listo? Luego que lo estabilizamos, que ese paciente ya está muy bien, pues obviamente le vamos a mandar sus laboratorios y vamos a buscar a ver qué pueda estar pasando. Si tiene trastornos de las plaquetas, si tiene déficit del factor de la coagulación 7, el factor tisular, von Willebrand, lo que sea que esté teniendo, nosotros mandamos nuestros laboratorios, que ya hablaremos de ellos un poquito más adelante. Ya luego, si nosotros tenemos una sospecha clara, si tenemos de pronto una complicación con ese paciente, si el sangrado no mejora con el tratamiento que estamos dando, pues lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la intervención del hematólogo. Y como quien dice, ustedes no se las van a saber todas. El especialista en este caso es el hematólogo, pues buscamos su ayuda para que él nos guíe y busque qué es lo que está pasando con ese paciente que no para de sangrar. Recordamos que aquí estamos hablando de un paciente con sangrado activo, entonces, ¿qué se me viene a la mente? Primero estabilizo, luego hago los laboratorios, obviamente tenemos que hacer el examen físico y vamos a hacer intervención con el hematólogo. ¿Listo? Ahora, un paciente sin sangrado activo. Aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer nuestra historia clínica. Es lo que vamos a hacer pues en todos los pacientes, aquí tampoco va a ser la excepción. Hacemos nuestra historia clínica y vamos a ver si de pronto hay alguna enfermedad que me esté predisponiendo a tener alguna alteración en específico. Pusimos el ejemplo del dengue, podemos hablar también de cirrosis. Acá tenemos enfermedades hepáticas. Estos son enfermedades que me pueden ayudar a mí a determinar si el paciente está teniendo algo que me esté causando disminución ya sea de plaquetas o de factores de coagulación, en este caso de proteínas. Recordemos las enfermedades del trastorno del tejido conectivo, como lo es el lupus, ¿listo? Etcétera. Entonces, esta historia clínica es la que me va a guiar a mí a determinar qué es lo que está pasando y poder así nosotros enfocar los laboratorios que vamos a mandar. Porque no es que vas a tener recursos ilimitados, recordemos que estamos en Colombia, los recursos son limitados, no vas a tener la capacidad para poder mandar lo que se te dé la gana todo el tiempo y tú tienes que por lo menos tener una orientación de lo que vas a mandar. Por ejemplo, yo a todos mis pacientes no les voy a mandar transaminasas, que es el examen que le mandamos a los que tienen daño hepático. ¿Por qué? Porque si yo sé que el paciente tiene cáncer, ¿para qué le voy a mandar exámenes del hígado? Entonces, ahí estás ahorrando al gobierno y al hospital para poder llevar esos recursos a otra persona que sí los necesite. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan un enfoque inicial de lo que están mandando. Entonces, para poder tener ese enfoque inicial, lo primero que tienes que hacer es la historia clínica. Entonces, punto 1, me llega mi paciente, doctor, tengo esto, esto y esto. Bueno, ¿qué enfermedades tienes? ¿Fumas, tomas? Inicio de vida sexual, sangrados menstruales, toda la historia clínica para determinar qué es lo que pueda estar pasando ahí. ¿Listo?
Una vez tengamos todo eso, iniciamos con el motivo de consulta, porque a nosotros nos va a importar saber de dónde viene ese sangrado, si es mucocutáneo, si es profundo, si es muscular, si es gastrointestinal, etc. Porque recordemos que la manifestación clínica es importante, porque ella nos va a guiar a saber si es primaria o es secundaria. Luego vamos a hablar de los sangrados que ha tenido a lo largo de su vida, y también es muy importante saber los antecedentes que ha tenido en cualquier intervención que haya tenido esa persona. Por ejemplo, una cirugía que haya tenido un sangrado importante. Eso nos puede a nosotros determinar que probablemente sí haya alguna patología en ese paciente, y que no solamente sea adquirida y que sea nueva ahora, sino que viene de antes. También los antecedentes familiares, que de pronto algún familiar tenga una enfermedad hereditaria, puede a nosotros guiar a que de pronto estemos ante un tipo de enfermedad de esa. Ahora, la deficiencia de hierro, porque es importante, porque el hierro no se pierde porque sí, la anemia no se da porque sí. Pacientes que hacen hematomas peritoneales, hemartrosis, se les disminuye la hemoglobina y no se sabe por qué ese paciente está sangrando por algún lado. Es lo primero que se piensa. Estás de pronto en una hospitalización y el día de hoy la hemoglobina está en 12, mañana está en 11, pasado en 10, ese paciente está sangrando. Tienes que determinar por dónde. Y lo importante es saber qué es lo que ha venido pasando. Entonces, no solamente nos vamos a guiar por plaquetas, factores de coagulación, etcétera, sino por historia clínica, antecedentes, y en este caso, quien nos está ayudando también va a ser la hemoglobina. No, doctor, que yo siempre he vivido con anemia, nunca se me quita. Algo está pasando, no es porque tú eres especial y diferente, no, algo pasa, hay alguna patología que está causando esa pérdida de hemoglobina constante, que me pueda guiar a que eso ya es algo que viene previo. ¿Listo? Es importante los procedimientos dentales porque hay pacientes que sangran demasiado, como les comenté con la parte de las mucosas, son muy sensibles, son muy friables también, y tienen sangrados profusos aquellos que tienen alteraciones de los factores o de las plaquetas. Ahora, aquí tenemos algo bastante interesante, que es la parte de la menstruación, que es lo que hablábamos de las menorragias, que obviamente, dependiendo del tipo de paciente, nosotros podemos determinar si es importante o no. Recordemos, las menstruaciones que son muy largas o que son cortas y muy abundantes pueden causar esa disminución de la hemoglobina y nos pueden a nosotros guiar que hay problemas de sangrado ahí. Coágulos bastante grandes, mayores a 2.5, los pospartos con mucho sangrado y las deficiencias de hierro nos guían a nosotros a alteraciones en la coagulación. Ahora, aquí tenemos una tabla que nos va a guiar a nosotros entre lo que hemos venido hablando, que es común en cada una de las dos patologías. ¿Qué es lo que ustedes tienen que determinar como médico? Si es hemostasia primaria, si es hemostasia secundaria. Entonces, todo lo que hemos dicho lo encontramos resumido en esta tablita. Tenemos defectos primarios, defectos secundarios, es decir, plaquetas y factores de coagulación. Entonces tenemos sangrados en sitios mayores. Aquí va a ser más que todo mucocutáneos, gastrointestinales, y aquí va a ser en tejidos profundos, como son los hematomas, hematrosis, hematomas musculares, etc. Las petequias son más comunes porque recordemos que eso es más cutáneo. En la parte principal, las equimosis, igualmente. Los excesivos sangrados. Y vamos a tener muy importante también los antecedentes familiares. ¿Qué tiene de importante el antecedente familiar? Que te puede ahorrar mucho camino. Si tú sabes que Juancito sufre de deficiencia del factor 7, tú lo primero, que la mamá de Juancito sufre de deficiencia del factor 7 de la población, tú en tu cabeza vas a decir, bueno, lo más probable es que de pronto él también haya heredado eso. Vamos a mandar principalmente ese factor y no vamos a tirar un escopetazo a buscar qué es lo que está pasando, porque lo más probable es que haya tenido también ese problema. Entonces aquí lo que estamos viendo es, vamos a tener una sospecha del desorden y si hay algún desorden familiar. Si lo hay, vamos a hacer ese test en particular a esa persona. Es decir,
si la mamá de Juancito sufre del factor 7, a Juancito le vamos a mandar a cuantificar ese factor 7 a ver si él también tiene ese problema. Y si no, vamos a ir buscando, ya ahí sí, determinando por medio de los diferentes paraclínicos cuál patología tiene. ¿Qué es lo importante del antecedente familiar? Guiarnos atrás. ¿Listo? En caso contrario, nos va a tocar pues, buscar todas las anormalidades de exámenes, tiempos de coagulación, TP, TPT, etcétera, que nos van a ayudar a nosotros a determinar cuáles son las otras patologías. ¿Listo? Esto. Así. Esta es la. Bueno, entonces hablábamos de la historia clínica y ahora vamos a hablar entonces de la segunda parte de la historia clínica. Hablábamos de la anamnesis, ahora viene el examen físico. El examen físico facilito, como ya sabemos las manifestaciones clínicas que las vimos inicialmente, se basan ya de memoria, entonces vamos a tener aquí todas esas manifestaciones clínicas y ustedes lo que tienen que hacer es determinar al examen físico dónde están esos problemas. Si tenemos petequias, pueden hacer la prueba del torniquete, pueden buscar esplenomegalia. Recuerden que múltiples enfermedades tienden a captar células y destruirlas por el vaso. También tenemos los sangrados, la hemartrosis, los hematomas, etcétera, que nos ayudan a determinar si de pronto hay un trastorno, ya sea del hígado, del vaso, mucocutáneo, que nos guían a nosotros a ver si es primaria o secundaria la alteración. Acá tenemos entonces las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a usar. Entonces, las pruebas de laboratorio, acabamos de hablar anamnesis, examen físico, ya pasamos a la tercera parte, pruebas de laboratorio. Entonces, las pruebas de laboratorio vamos a tener que pensar, estamos buscando dos problemas, hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Mandamos las pruebas del laboratorio de la hemostasia primaria que van a ser todas enfocadas ¿a qué? A las plaquetas. ¿Cuáles son esas? El hemograma, por ejemplo, para contar cuántas plaquetas hay. También podemos hacer un extendido de sangre periférica. ¿Qué es el extendido de sangre periférica? Es un examen donde nos van a mostrar a nosotros la morfología, el recuento de las plaquetas, si de pronto están anormales, si hay mucho número de hay poco número de plaquetas, si no son del tamaño correcto, si son de una forma distinta. Es muy importante determinar cuál es la alteración. ¿Listo? Tenemos también este PFA 100 que nos permite saber si hay una buena función de la plaqueta al momento de adherirse. Y es muy importante también el factor de von Willebrand, porque recordemos que en esa hemostasia primaria, quien va a hacer que se una la plaqueta a formar el trombo va a ser el factor de von Willebrand. ¿Listo? Tenemos las de la hemostasia secundaria. Estas pruebas de laboratorio de la hemostasia secundaria las vamos a tener en cuenta como el TP y el TPT, que son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada. Son pruebas iniciales estándar que miden el tiempo que tarda el plasma en coagularse generando la trombina. Recordemos que esto es muy importante porque la trombina nos va a llevar el hidrógeno a fibrina y así poder formar esa red. El INR es otro examen que me ayuda a mí a determinar los medicamentos que está usando el paciente. Es decir, hay medicamentos que son anticoagulantes y que se usan muy diarios, como son la enoxaparina, la warfarina y los de nueva generación, que nosotros necesitamos estar mandando constantemente este índice internacional normalizado, INR, para determinar si la sangre está anticoagulada o si nos estamos pasando, que es lo que normalmente se utiliza cuando se está anticoagulando, de 2 a 3. ¿Listo? Si estamos en 4.5, 5, sabemos que estamos pasándonos de dosis. ¿Qué pasa? Que empiezan a sangrar esos pacientes. Entonces, parte de la historia clínica sería preguntar qué medicamentos estás tomando, y si un paciente te dice, no doctor, yo tuve un infarto hace 2 meses y me mandaron a tomar heparina y estoy anticoagulado, tú debes pensar, bueno, si está tomando heparina, tengo que ver si la heparina es la que está produciendo ese sangrado. ¿Cómo lo vamos a determinar? Mandando estos exámenes para saber si la heparina es la que está causando ese problema. Recordemos que también nos disminuye las plaquetas. ¿Listo?
Otro estudio, que es el estudio de mezcla, nos permite a nosotros mezclar diferentes tipos de plasma, buscando a ver cuál es ese factor de coagulación que está faltante, ya sea el 3, 7, 10, perdón, 9, 11, 12, etc. Aquí tenemos el tiempo de reptilasa, acá arribita. Este tiempo también nos permite a nosotros ver factores de coagulación que nos permiten a nosotros saber estos medicamentos que ya hablábamos, si están en funcionamiento o no. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el abordaje? No es que a todo el mundo le van a mandar este tipo de exámenes o que van a mandar en específico el factor de von Willebrand. No. Como les dije, punto 1, hago mi historia clínica, antecedentes personales, antecedentes familiares, medicamentos, patologías, hago mi examen físico, hago el motivo de consulta. Toda esa información la necesito para saber qué examen voy a mandar yo. No es que voy a mandar todo y que salga lo que tenga que salir positivo y que salga negativo lo que tenga que salir negativo, no. Basado en mi historia clínica y en todo lo que esa información que he captado, yo decido mandar mis exámenes. Pero ¿cuáles son las pruebas iniciales que yo les voy a mandar para mínimo tener una base con la que al menos remitir a un paciente, al especialista, que en este caso es el hematólogo? Vamos a mandar un hemograma para nosotros saber si tenemos las plaquetas bien o no. Vamos a mandar nuestros tiempos de coagulación y en caso de ciertos pacientes podemos mandar el dímero D o los niveles de fibrinógeno. Recordemos que estos son factores que nos ayudan mucho en esa parte de la fibrina. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una tablita que nos ayuda a determinar el tipo de problema que podemos tener dependiendo del positivo o negativo que nos salga en todos esos exámenes. Por ejemplo, aquí podemos ver el tiempo del TP normal, normal, normal. ¿Dónde está prolongado? Aquí, en una coagulación diseminada. ¿Listo? Una diseminación intravascular diseminada, que es algo muy importante para nosotros. Tenemos acá el TPT. ¿Dónde lo tenemos alargado? En la filia A o B. También en la coagulación vascular diseminada. ¿Listo? Entonces, esta tablita nos ayuda a nosotros a guiarnos para poder determinar qué es lo que está pasando en ese paciente dependiendo del positivo o del activo. Claramente, si todo nos da normal, ya nosotros tenemos que empezar a pensar, sigue sangrando, sigue teniendo este problema, quien tiene que ayudarme aquí va a ser el hematólogo. Y si yo tengo, por mi historia clínica, una enfermedad ya fijada, puedo mandar en específico, no necesariamente solamente esto, sino, por ejemplo, me parece que puede tener la enfermedad de von Willebrand porque el papá también padecía esta enfermedad, vamos a mandarle a contabilizar el factor de von Willebrand y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que me van a servir a mí para mandar al hematólogo? Ya finalizando, porque ya hablábamos de historia clínica, anamnesis, motivo de consulta, antecedentes personales, antecedentes familiares, médicos, examen físico, manifestaciones clínicas y laboratorios. Lo único que me falta a mí es cuándo debo yo pedir ayuda y cuándo yo debo saber que ya yo no me puedo con esto. Entonces, primeramente, aquellos que requieren de la administración de productos hemostásicos, esos pacientes que tú les empiezas a transfundir plaquetas, sigue sangrado, tú tienes que enseguida decir, bueno, aquí ya necesito que alguien me diga qué es lo que está pasando, vamos a mandarlo con el hematólogo. Que el hematólogo se encargará de mandar sus pruebas determinantes. ¿Listo? Las pruebas iniciales anormales, resultados de pruebas consistentes con trastornos hematológicos específicos, como la enfermedad de von Willebrand. Preocupación por un trastorno hemorrágico basado en los antecedentes personales, hereditarios, un diagnóstico inexacto, preocupación por un trastorno hemorrágico y una próxima cirugía, que es algo bastante frecuente, y preguntas por medicamentos anticoagulantes, que es lo que tiende a pasar. Por ejemplo, Juancito, que sufre de sangrado y justo realiza un infarto. Esos infartos que son por trombos, por ejemplo con elevación del ST,
que son los infartos con elevación de sangre que son por trombo. Esos trombos la única manera de disolverlos es con anticoagulantes. Pero este paciente también sangra. ¿Qué debo hacer yo? ¿Anticoagularlo? ¿No anticoagularlo? ¿Qué hago? Entonces, es muy importante que el hematólogo dé su concepto porque él nos va a guiar y a determinar primeramente si de verdad ese paciente sufre de alguna patología que es de la coagulación. ¿Listo? Porque si tú le mandas un anticoagulante y de pronto le da una hemorragia cerebral, ya es tu culpa. Y a quien le van a, como quien dice, a echar ese muerto va a ser a ti. ¿Listo? Entonces es muy importante determinar la patología, qué medicamentos puedo usar, y quien me va a decir eso a mí va a ser el hematólogo. Entonces por eso este tipo de enfermedades como las isquemias, los infartos, sobre todo en estos pacientes que son predispuestos a desangrar, es muy importante tener el concepto del hematólogo. ¿Listo? Y para las cirugías también, para poder saber si se puede realizar la intervención quirúrgica, recordemos un tipo de apendicitis o algo por el estilo que requiera algo rápido, se necesita el concepto del hematólogo. ¿Listo? Recuerden que es importante también siempre determinar, primar la urgencia sobre